Hola, soy David Uclé, autor de La Península de las Casas Vacías, y me he venido hasta el espacio exterior para intentar hablar de la historia de nuestro país, de cómo ésta repercute en nuestro día a día, pero sin estar en él. Me han cedido una pequeña sala ingrávida en la estación espacial. Desde aquí veo toda la Tierra, ese pequeño y pálido punto azul. Quizá os preguntéis por qué he viajado tan lejos para grabar este podcast. Os lo explicaré. Cuando no entiendo el comportamiento de lo humano, nos imagino desde el cielo como si fuéramos hormigas y analizo lo que veo. Y esto me suele ayudar a ver las cosas en perspectiva. Quizás desde tan lejos me sea menos difícil analizar lo que pasó antes, durante y después de la guerra civil. Por otro lado, desde el espacio se aprecia mejor qué cuerpos celestes siguen aplicando su gravedad a la Tierra y qué cuerpos desaparecieron. Como bien sabréis, muchas de las estrellas que vemos ya no existen, como Franco, que no existe, pero que sigue arrojando su luz. Algunos cuerpos nos guían y otros nos confunden. Unos arrojan sombra entre la luz y otros luz entre la sombra. En un universo que se expande cada vez más, donde los cuerpos se separan y se aíslan, es decir, donde tendemos a la individualización y a ser, como decía Bauman, seres permanentemente conectados pero solitarios, la oscuridad yacente entre los cuerpos es cada vez mayor. Se multiplica con cada nueva noticia del mundo. Así me parece necesario y urgente, más que nunca, que los cuerpos que una vez nos iluminaron sigan haciéndolo, y que los cuerpos que vertieron muerte sobre nosotros desaparezcan. Ahora, 50 años después de la muerte del dictador, muchos se están refiriendo al 2025 como el año del aniversario de la muerte de Franco. Pero en un aniversario o en una conmemoración se celebran cosas y no hay nada que celebrar. En todo caso, deberíamos referirnos a este año como el año de la 50 celebración de los años de democracia. Ser capaces como pueblo de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Con este podcast de 4 episodios, quiero que os lleguen imágenes sonoras que conformen en total las partes del complejo cuerpo geométrico que fue aquella guerra incivil. Porque, citando a Hannah Arendt, en la medida en que realmente pueda llegarse a superar el pasado, esa superación consistiría en narrar lo que sucedió. He aquí los nombres de los episodios. Discordia, traición, fratricidio, esclavitud. Ahora sí, buen viaje. Ser. Franco ha muerto. Podcast. Desde los estudios de la cadena SER en Madrid, me presento. Soy Pepe Villuela, actor, cómico y ser humano encargado de darle voz a este falda que bien quiere imitar al célebre nodo franquista. Creo que solo me han traído hasta aquí para esto, así que intentaré esmerarme y pronunciar todo correctísimamente. Esta presente emisión, que lleva por nombre Las Cuatro Heridas, conducirá hoy a sus oyentes al primero de sus episodios, titulado Discordia. Las dos Españas. Episodio 1. 1936, o 1997, o 2034. Un hombre barre la puerta de su casa con una escoba de rama. Es español. No lo hace hacia adentro. Ni siquiera ha sacado el recogedor. Echa la suciedad hacia afuera, hacia los trancos de los vecinos. Paloma Leira, periodista de la revista Forbes. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal está? Estoy muy bien. Vamos a pedir a los técnicos, eso sí, que bajen un poco el sonido de ambientación de la estación espacial. Así mejor. Paloma, te hemos traído hasta aquí
solo para que me recuerde aquello que me dijiste una vez en una entrevista sobre la manera de barrer del español. Cuéntanos, ¿cómo barre el español? Bueno, esto viene de el interés mío por los pueblos. Siempre me han gustado hasta que conseguí tener un pueblo propio, porque no soy de ciudad. Y cada vez que iba a uno me llamaba mucho la atención que las mujeres principalmente, y por desgracia, cuando barrían las puertas de sus casas, echaban la basura fuera. Barrían hacia afuera. ¿Hacia afuera, hacia la calle, hacia el vecino? Sí, digamos que dejaban ahí como el polvillo, la arena o lo que hubiera, lo dejaban para el espacio común. Eso creo que ha cambiado un poco, afortunadamente, en los últimos años, y ya alguien coge un recogedor y tira la basura dentro, pero durante mucho tiempo es un gesto que me ha sorprendido mucho. Un gesto bastante simbólico, ¿no? Quizás sí. de cómo es el español. Supongo que uno no puede entender la guerra civil sin conocer la situación anterior a esta. Los maravillosos o convulsos, depende de quien los mire, años de la Segunda República. Como periodista que lleva toda la vida trabajando en este país, ¿crees que existen dos Españas enfrentadas? Pues creo que sí. Evidentemente, en los últimos años se ha polarizado mucho más este rasgo. Digamos que ha funcionado un poco como acordeón, ¿no? Ha habido momentos en los que, bueno, el centro se extendía, eso que llamábamos centro, y ahora me cuesta identificar un centro. ¿Crees que fue la guerra civil una guerra entre hermanos? Claro que sí. Entre hermanos y primos y vecinos, sí. Desgraciadamente fue así. Obviamente tenemos los datos que lo atestiguan, pero también hay algo muy de el español, que es ese cainismo, ¿no? De ir contra los nuestros, contra nuestros propios hermanos, aunque sea metafóricamente hablando. Entonces, si observamos en el pasado estuvimos enfrentados entre nosotros, en el presente también. ¿Crees que dejarán de existir esas Españas enfrentadas, que pasaremos página? Me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que aprendemos de nuestros errores, ¿no? Para construir otra cosa que sea mejor. Paloma Leira, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buen viaje de regreso a la Tierra. ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto a subir? Disculpadme un momento. Oyente, a ver cómo lo explico. Como es la primera vez que usamos esta máquina de teletransportación, algo salió mal. Al parecer, la máquina ha leído P.Leira y ha subido también a P.Eire, es decir, a Pilar Eire. Si os parece, para no haberla traído hasta aquí en balde, pues le haré al menos una de las preguntas que le he hecho a Paloma. Pilar, ¿hay dos Españas? Hola David, ¿cómo dos Españas? Muchas Españas. En realidad 50 millones de Españas, porque cada español lleva una España dentro. Bueno, no solamente una España, cada español lleva muchas Españas dentro. Yo dentro llevo la España democrática, la España antitaurina, la España feminista, la España de mi infancia. Y bueno, yo creo que cuanto antes nos demos cuenta todos de que todos somos niños raros y distintos, pues habremos avanzado mucho. ¿Cómo se aunan todas estas fuerzas? ¿Cómo se hace para que esto no sea una explosión y que acabemos todos matándonos los unos a los otros, como ha pasado en otras épocas? Bueno, es que la verdad es que yo no lo sé, porque mira, David, solo soy una junta letra. Oyente, ahora voy a leer lo que varios intelectuales de la época pensaban sobre las dos Españas. Bueno, yo no. Lo hará la voz de la radio, Iñaki Gabilondo. Quizá esto os haga meditar sobre la cuestión. En España somos grandes cuando somos 100. Más nos entrematamos. Max Shaw. Triste país en donde en la mirada de un hombre que pasa vemos la mirada de un enemigo. Pío Baroja.
Tal vez España nos arregle hasta que muramos todos los españoles. Podía ser una solución un poco drástica, pero efectiva. Jesús Torrado. Hagamos de España un país fascista y vayámonos a vivir al extranjero. Agustín de Foxá. Nadie ha cuidado de enseñar a los pueblos que la muerte y la guerra son mucho más fáciles que la paz y la vida. Clara Campoamor. Es un error pensar que la memoria tiene que ver solo con el pasado. Tiene que ver con el presente y con el futuro. Si no sabemos de dónde venimos, no podremos saber quiénes no queremos ser. Almudena Grandes. Vivir no es tan importante como recordar. María Teresa León. La cultura es la opción más revolucionaria a largo plazo. Montserrat Roig. Una novela tiene que reflejar la realidad, pero tiene que tener una parte de fantástico, de irreal, y ha de ser poética. Mercè Rodoreda. Volvamos a la estación espacial. ¿Hay realmente dos Españas? ¿Qué pensáis? Hagamos un experimento. Voy a enfocar la antena parabólica de esta estación para captar alguna frecuencia de la Tierra y ver así si todavía hay dos Españas. ¿Para qué? Cada vez que voy a los medios de comunicación hago, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja igualdad, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera roja igualdad. Voy a ascender al comandante, Franco. No hay nada que hacer, perdimos la guerra. ¿Les pides ayuda a Los Ángeles? Por supuesto. Y ellos me dicen que tranquila, que ellos están conmigo y con mis hijos. Los Ángeles. Y Dios, y la Virgen. Y después de esto, como culminación, una escena española. Cada vez que sales y entras, con el chubasquero. Con el chubasquero. Y los niños, igual. Una escena que resume uno de nuestros problemas que culturalmente yo no creo que no se ha superado con el tiempo y que yo creo que nos define, que es la enemistad entre vecinos. ¿Te ha tirado agua? Claro, ¿no lo habéis visto, el chorro? ¿Con una pistola? Con una pistola. ¿Y por qué hace eso? Pues por mojarme, porque sabe que quiero ir bien siempre. Para arrojar algo de luz, he invitado a dos personas que piensan radicalmente diferente, pero han puesto una condición para participar. No darán sus nombres. Además, prefieren hablar y no verse. Cada uno de ellos está en una habitación distinta de estos estudios espaciales de Cadena SER. El primer colaborador se define progresista. El segundo, conservador. Yo me considero progresista, pero no encajo en la definición de progreso que nos han vendido en los últimos años, con lo cual normalmente me llaman conservador, aunque a mí me gusta progresar y me gusta que todo a mi alrededor progrese. En cualquier caso, ese progreso nos acerca a que tenga ideas comunistas, ¿no? No. Vale. Sin embargo, nuestro otro invitado quizás tiene algunas ideas comunistas. Bueno, se podría decir. Gran parte de mi juventud he sido bastante cercano a este tipo de ideología, que voy matizando con el paso de los años. Yo sí me considero progresista en todos los sentidos, tanto a nivel personal como a nivel social o político en este caso. ¿Ha ido a España? Podemos empezar, por ejemplo, con la respuesta del progresista. Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Bueno, más que dos Españas, yo creo que hay dos maneras de entender este Estado, ¿no? Existe una manera de entenderlo centrándose pues, en lo que ha sido institución durante décadas, como puede ser la patria, la familia, sin duda ha atravesado la institución católica. Y luego hay otra manera de entender este país, ¿no? Y es entenderlo pues, como un conglomerado, un conjunto de regiones muy diversas, con grandes diferencias culturales, idiomáticas incluso, y que generan pues, bueno, una riqueza
que creo que, bueno, pues que es muy interesante, ¿no? Yo creo que más que dos Españas, lo que creo es que hay dos perspectivas de ver el país. Pues yo sí creo que hay dos Españas muy definidas. Estoy de acuerdo en lo que dice mi contrario en cuanto a la diversidad cultural, a la diversidad idiomática, lingüística. En eso considero que hay muchas más de dos Españas. El problema es que yo creo que las dos Españas se diferencian en este sentido fundamentalmente cuando unas pretenden que esa riqueza sea inclusiva, incluyente, y otros que sea excluyente. ¿Qué da más miedo? ¿Una dictadura fascista o una dictadura del proletariado? Es una cuestión de principios, ¿no? Al final la dictadura militar lo que hace es perpetuar el privilegio de determinadas instituciones que la conforman, mientras que la dictadura del proletariado lo que trata es de romper precisamente con esto, ¿no? Intentar romper con la desigualdad, con las diferencias sociales e intentar la equidad en la sociedad. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, obviamente, porque quizá son por mis propios miedos, pero yo necesito una mínima seguridad para vivir y para mí es fundamental la existencia de la propiedad privada. Si no, me resulta imposible ver un orden en la sociedad porque todo el mundo tendría derecho a todo, con lo cual nada sería de nadie, con lo cual nadie tendría nada. Hay una pega en esa ansia de seguridad o de falsa seguridad que al final tiene mucho que ver con el miedo, y este miedo se traduce también en fobia. Es peligroso, es peligroso. Al final creo que la seguridad la da en el poder garantizar a tu familia pues bueno, eso, una educación de calidad, un acceso a un sistema sanitario de calidad, y ese sentimiento sin duda, y vivienda, ese sentimiento de inseguridad que creo que poco bueno trae. Si estuviera en el año 36 en el campo, olivareros por ejemplo, y os llegaran ecos fascistas y comunistas, ¿cuáles creéis que os seducirían más y por qué? Claro, yo creo que si yo estuviera en el campo vareando olivos o recogiendo patatas o tal, creo que lógicamente me seducirían más los ecos comunistas que llegasen, que me hablan de que puedo ser igual que mi patrón, o que puedo tener el mismo coche, o que tengo los mismos derechos. Obviamente es normal. Probablemente si yo fuera el patrón me seducirían más los fascistas. Creo que eso es de sentido común, vamos. Bueno, en mi caso está claro. Tengo perspectiva comunista y en consecuencia defendería el proletariado, la clase trabajadora, y bueno, pues esos grandes pasos que creo que estaba dando la República. ¿Está justificado el golpe de Estado del 36? A ver, nunca se debe justificar un golpe de Estado, pero la situación yo creo que era suficientemente complicada como para que se tomara esa decisión. Hubo un golpe de Estado en el año 34, lo que le llamaron la revolución, la huelga revolucionaria, ¿no? Llamaban ellos. O sea, que si hubiera triunfado... Pero luego, aparte, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el señor Companys en Cataluña decidió también declarar el Estado independiente catalán, que si eso no es un golpe de Estado, pues entonces no sé cómo lo podríamos conceptualizar. Por lo tanto, defiende la tesis de que si no hubiera dado el golpe de Estado de la derecha, lo habría dado a la izquierda y las consecuencias hubieran sido parecidas. A ver, no es que defienda la tesis, es que lo decían ellos. Si no conseguimos el poder por las buenas, lo conseguimos de manera violenta. Os recuerdo que en España, creo recordar que es el país occidental en el que más presidentes de gobierno han sido asesinados. La democracia para ellos, y además reconocido por ellos, la democracia no era un fin, la democracia era un medio para llegar a su república. Me llama la atención esto, como pones en cuestión pues bueno, el carácter demócrata de la Segunda República, y sin embargo al mismo tiempo ves lógico y ves lícito un golpe de Estado contra un sistema electo. Es lo que digo, que no, o sea, yo no lo puedo justificar, y de hecho hoy en día sería absolutamente irracional justificar un golpe de Estado. Pero estudiando y entendiendo las circunstancias de esa época, lo comprendo. No lo justifico, pero lo comprendo, porque al final es o tú o yo, como has dicho tú antes. Entonces uno dice, si me van a pegar un tiro, antes lo pego yo. Bueno, comentabas que no sabes qué hubiese ocurrido si hubiese seguido adelante la Segunda República. Tienes un documental muy interesante, sí, que le da una vuelta a todo esto. Viva la República, que está en YouTube. Que habla de eliminar privilegios de esa monarquía que se quería reinstaurar. Hablar de privilegios de clases aristócratas y nobles en nuestro país. Hablaba de liberar el campo para quien lo trabaja.
Y quizá se hubiese pasado hambre, pero quizá se hubiese pasado hambre de una manera más equitativa. Bueno, aquí sí que veo... pues es interesante, entonces. O sea, que sí, Hombre, bastante, es mejor bastante. que sufran todos a que sufran algunos. Sin duda, ¿no? sin duda. Claro. Estamos hablando de que en el gobierno de la República se iba a intentar transformar, ¿no? Se iba a intentar transformar, eliminar esos privilegios, etcétera. Que yo creo que en el gobierno de la República no se hizo, y entonces una parte de la izquierda se radicaliza, y entonces empiezan un proceso muy a lento. decir cosas como que la transformación del país no se puede hacer echando simplemente papeles en una urna. En fin, básicamente no creen en la democracia, no la querían instaurar. Entonces, si no creen en la democracia, no creen en la propiedad privada, no veo una manera razonable de que sin violencia permanente la gente pueda no pasar hambre. Porque si no hay nada que sea de nadie, todo es de todos, el campo para el que lo trabaja. Y el que no tiene una mano porque ha tenido un accidente, ese señor entonces ya no puede trabajar el campo y no puede comer. Bueno, se llama estado del bienestar y se llama protección social. Y eso se lleva a través de sistemas políticos sociales, socialistas. Yo en cualquier caso creo que el resultado de todo lo que ocurrió, creo que esto es una opinión muy, muy personal, creo que a día de hoy, tal y como está el país, creo que es bastante mejor dentro de todo lo que se ha sufrido de lo que hubiera estado si hubiera ganado el bando contrario, o sea, el bando que perdió. En eso coincidimos. Yo pienso exactamente al revés. Bueno, muchas gracias. Si os parece bien, os devuelvo ya a la Tierra. Espero que vuestro viaje de vuelta sea afable y tranquilo, y nos vemos cuando yo vuelva también a ella. Un abrazo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, un abrazo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Nos volveremos a matar entre nosotros o no? Quizá la respuesta no sea tan sencilla. W Magazine me pidió que resumiera el primer cuarto de siglo bajo una sola palabra. Elegí el término Uroboros. Aprovechando que Pepe Villuela se ha pasado por esta estación espacial para grabar la voz de la cabecera, le pediré que lea mi breve texto. Pepe, cuando quiera. Al igual que la mitológica serpiente, que muerde su propia cola, estamos abocados a un continuo pasar de ciclos de desarrollo y destrucción. Creo que la democracia corre ahora peligro, pasado este primer cuarto de siglo, y que el nuevo ciclo señala el comienzo de la destrucción, de una caída de los pilares basados en la igualdad, pues hasta las democracias más sólidas están viendo grietas en sus raíces. Decía mi mentor espiritual, José Saramago, que él no era ningún pesimista, sino un optimista bien informado. Siento ser tan agorero, pero no veo otro futuro más que este. Por ello, es urgente que trabajemos, si no para evitar la caída, para retrasarla y hacerla menos atroz. Gracias, Pepe. Por cierto, ¿cómo va a bajar hasta la Tierra? ¿Te apetece quedarte o prefieres volver? Lo mismo cuando bajes, las 2 Españas o las 3, las 4 ya se hayan reconciliado. ¿Qué piensas? Voy a bajar en paracaídas para no caer demasiado de golpe, pero sí, hay que volver porque creo que es importante vivir en el momento en el que te ha tocado y participar de él. Entonces, pues, vuelvo. Me parece la mejor de las opciones. Muchas gracias. A ti. Bueno, a ver si la máquina no se vuelve a equivocar y acaba trayéndome a otro Pepe. Aunque ya puesto, me podría traer a Pepe Sacristán, por ejemplo. Mientras desciende, pondré a los oyentes una canción de Cecilia, la gran cantautora de este país que nos dejó demasiado pronto. Sus letras protestas nos acompañarán. Robert, pon Mi querida España. Pero la versión original en la que Cecilia, en lugar de decir esa España nuestra, dice esa España muerta. Ah, vale. Me dicen que nunca grabó el tema, sino que solo lo interpretó en la televisión española. Por lo tanto, voy a cantarlo yo. Mi querida España, esta España mía, esta España muerta.
De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España muerta, ay, 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 ay. Mi querida España, esta España mía, esta España muerta. Mi querida España, esta España mía, esta España muerta, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España muerta, ay, 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 ay. Mi querida España, esta España mía, esta España muerta. Pilar del Río, ha ido a España. Juan Cruz, ha ido a España. Ian Gibson, ha ido a España. Iñaki Gabilondo, ha ido a España. Berna González Harbour, ha ido a España. Por supuesto que sí. Por desgracia que sí, David. Tú ya sabes que yo soy una enamorada de Goya, que estoy convencida de que Goya nos pintó 250 años antes de que nosotros le conociéramos. Lo pintó perfectamente en el duelo a garrotazos. Dos hombres pegándose en una estampa que nos dejó en una de las pinturas negras y que significa ninguno puede ganar. Ninguno puede ganar. Los dos tienen igual fuerza, los dos son igual de brutos. ¿Quién sabe quién tiene la razón? Seguramente los dos o ninguno. Y ese fratricidio que dibujó Goya, no solo en este cuadro, sino en sus etapas distintas, lo estamos viendo otra vez. Soy bastante pesimista en este momento. Esas explicaciones de que hay dos España a mí no me han convencido nunca. Hay gente generosa, buena, hay gente que es más egoísta, hay un poder que quiere tener plebeyos, hay ciudadanos que quieren un poder democrático, pero no son dos Españas. Yo creo que hay 45 millones de Españas, me parece, ¿no? Dos por lo menos. Lo malo es cuando hay claramente dos. Y en este momento vamos viajando hacia la clarificación de esas dos Españas, que han tenido siempre un riesgo gravísimo. Porque no se han enfrentado, no son posiciones antagónicas que una quiere vencer a la otra, sino una quiere que desaparezca la otra. La exclusión es la idea fundamental. ¿De dónde viene el odio entre nosotros? A mí me parece que el odio viene del deseo de desigualdad. Los ricos y los pobres. Yo recuerdo cuando yo era chico, mi madre me mandaba a casa de los ricos a llevarle gallinas y un día, no sé qué pasó, o qué le pasó a ella, o qué pensó, que me dijo: Juanillo, ya no mandamos más gallinas. Y ya no mandamos más gallinas. Y era curioso porque quien necesitaba las gallinas era mi madre. Pero entonces los pobres agasajaban a los ricos para que estos les dieran sustento. La respuesta está en la desigualdad, ¿no? En la desigualdad que él también, Goya también reflejó en todos sus grabados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ese poder del clero, de los curas, que podían comer todo, cómo reflejaba su gula. Mientras los españoles eran pobres, los españoles de a pie eran pobres, pedigüeños, que necesitaban una ayuda y que no tenían acceso a nada. Y hoy los odios no significan exactamente los pobres contra los ricos o los ricos contra los pobres, pero de alguna forma sí es de ciertos desheredados contra otros desheredados, ¿no? Este país no es el país que podría ser, no ha sido el país que podría ser.
porque lo que hay aquí es una mezcla. Debería de ser una cosa fantástica. ¿Y dónde está la risa en este país? Nadie se ríe de sí mismo, se toman tan en serio. Es patético, ¿no? Pero el conflicto en carne viva lo daba, a mi juicio, la memoria de unos conflictos que se arrastraban desde tiempo atrás. Y ahora estamos viendo pues, hasta qué punto la memoria de las familias rotas, de los pueblos divididos, de los muertos no enterrados, todo eso es una herida que supura permanentemente y nunca se termina de curar, ¿no? ¿Crees que la Segunda República era un sistema adelantado a su época, uno mal administrado, ambas cosas? ¿Cuántas veces nos hemos dicho, la gente de mi generación, que las abuelas eran más adelantadas que las madres? O sea, esa generación de mujeres que vivió durante la República o la Guerra Civil sabían que de repente habían podido conseguir ser maestras, votar, un montón de discursos que cuando repasas los textos de la época ves un adelanto que luego quedó aplastado absolutamente por el franquismo, por la Iglesia Católica. Yo creo que era un gobierno avanzado, claramente avanzado, que traía aportaciones absolutamente extraordinarias de novedad y además muy digeribles por la sociedad, pero que quedó atrapado por los extremos, ¿no? Por el radicalismo. Un ejercicio de imaginación. Si estuviera en el año 36, en el campo, y te vinieran siendo un olivarero, por ejemplo, no teniendo formación política previa, y de repente te vienen ecos comunistas, de ideas comunistas, y ecos fascistas, ¿a qué aire te adherías? ¿Cuál de esos ecos qué música te gustaría más y por qué? A mí, personalmente, a mí me gusta la música de la moderación. Evidentemente yo ideológicamente estaría con la República, sin ninguna duda. No me hagas elegir, pido, entre comunismo o fascismo, sino entre la legitimidad de la República o la falta de legitimidad de un régimen que se impone por la violencia. Yo hubiera esperado que viniera el socialismo. Era bastante claro que hubiera comulgado con naturalidad en el territorio en el que socialmente me hubiera sido si hubiera sido un hombre del campo, un trabajador que no tuviera propiedades, que no tuviera nada y tal, me hubiera traído mucho el pensamiento liberador que venía por ahí, me hubiera traído el otro de otra manera también, pero seguramente menos, pero no lo sé, porque en todo caso eres carne de demagogia, es decir, eres absolutamente un desamparado ante la demagogia. La demagogia que me pillara más cerca de casa y que tuviera un demagogo más brillante, posiblemente se hubiera atrapado. Es que éramos carne de demagogia, ¿no? Pero pasa que el pensamiento comunista venía con una carga libertadora, y la otra no tanto con una carga libertadora, ¿no? Evidentemente me quedo con el mensaje de la igualdad, porque es el que casa con la tradición occidental cristiana, y en el cristianismo los seres humanos tienen que tender a la igualdad. ¿En qué año acabó la guerra? En torno a 1982, cuando dejó de ser vigente el miedo a Franco. La guerra no ha acabado todavía. Hay gente que tiene interés en mantener el odio. ¿Estamos condenados a un futuro bélico? Estamos condenados a ser reos del capitalismo salvaje. Y eso incluye la destrucción de los pobres, de la burla de los pobres. En cuanto tú desprecias a alguien, ya empezó la guerra. Las previsiones son siempre imposibles. Lo que sí sé es que la violencia ya está aquí. O sea, hay una violencia verbal, hay una violencia física en ocasiones contra el diferente. Creo que el discurso del odio ya legitimado desde el poder, por ejemplo, por un Trump, o desde el poder de ciertos partidos aquí en España o en Europa, ya concede y extiende una legitimidad, una retórica de odio, y de ahí pasar a las manos y de ahí pasar al ataque es una deriva, por desgracia, muy, muy lógica que está acechándonos, ¿no? Está ahí ya. Muchas veces me temo yo que estemos abocados a un futuro bélico, porque
Históricamente, cuando el mundo ha llegado a situaciones de atasco que no había por dónde desanudar, terminaba pegando un reventón. Se producía un modo de depuración que pega una descarga, eliminaba un montón de cosas, empezamos otra vez, ¿no? Empezamos otra vez y luego el ser humano, que la única lección de la historia que se aprende es que no se aprende nunca ninguna lección de la historia, y ahora mismo hay demasiados polvorines en el mundo. O sea, y ahora mismo hay en el mundo 6 o 7 polvorines que podrían con un mal paso desencadenar un gran follón. Al tiempo también hay otros elementos de contrapeso que pueden evitarlo. Yo no veo una inminencia de conflicto, pero no veo un horizonte en el que se esté descartando el conflicto con la ilusión con la que se tuvo, por ejemplo, al acabar la Segunda Guerra Mundial, la euforia de las Naciones Unidas, el sueño de un mundo en paz, el nacimiento de lo que sería la Unión Europea, lo del carbón a cero, la ilusión general de paz, eso ya no existe esa ilusión general de paz. No, porque la mayor parte de las personas que conozco, porque la mayor parte de las madres del mundo, porque la mayor parte de los hijos del mundo no quieren un futuro bélico. Ninguna madre quiere que sus hijos maten o que sus hijos mueran. Entonces, si somos la mayoría, ¿por qué estamos abocados a un futuro bélico? Porque haya 3 señores que tienen problemas disfuncionales y quieren guerra. No, perdona, no. Ellos no crean el futuro lo creamos nosotros. Yo creo que los problemas se multiplican y no creo que vaya a cambiar a mejor. Yo creo que estamos condenados a seguir más o menos igual, de guerra en guerra, de conflicto en conflicto, porque el ser humano es irremediable. ¿País laico o religioso? Estos términos... la disyuntiva, ¿no? Laico, rabiosamente laico. Un país con muchas creencias, ¿eso es ser religioso? No lo sé. Laico siempre. La laicidad yo creo que es un valor de la modernidad, de la Ilustración, y que nos aporta una igualdad de oportunidades, que es un principio fundamental de nuestra democracia. En 2075, ¿cómo te imaginas el país? ¿75? Sí. No creo que haya un país. Ni este ni otro. Desde luego, no como la distopía que nos han presentado algunos. Yo pienso que la razón y la conciencia van a prevalecer sobre los intentos distópicos de tantos poderosos. Estaremos tan unificados y aplanados por la inteligencia artificial que nuestro mundo va a ser otro absolutamente. Global en las estructuras, globalizado en las estructuras, en nuestras formas de comunicarnos, en nuestras formas de trabajar, de estructurar la sociedad, y local, casi más que local, individual en las pulsiones privadas, ¿no? En 2075 estará mi nieto. Mi nieto será uno de los niños de la guerra, de aquella guerra que hubo en 2027, 26-27. Ya no volverán con macutos. ¿Cómo volverá de la guerra mi nieto, no? Y habrá una guerra. Hace un tiempo la palabra guerra era el pasado. Y nosotros tuvimos una guerra. Dejo un poco de silencio para que reflexionéis. Si me permití el lujo de dejar hojas en blanco en mis novelas, ¿cómo no voy a dejar espacio sonoro en blanco en la radio? Ya sé que esto es una rareza, pero mira, que sea lo que Dios quiera. 10 segundos. Creo que la mayoría de conflictos se producen entre ricos y pobres. Quizá una guerra ahora sea más difícil porque en nuestra sociedad hay una clase media que es la mayoría. O quizá, precisamente el tenerlo todo, nos hunde en la anomia, es decir,
en un estado letárgico producido por la degradación prolongada de nuestra sociedad. Quizá nos inventemos razones por las que seguir vivos, basadas en los fantasmas que habitan nuestra tierra. Si en el colegio nos enseñaran a ser ricos de espíritu y a cultivar el pensamiento crítico y analítico, quizás nos entretendríamos con libros y no buscándonos la diferencia entre nosotros mismos ni ansiando el poder total. Os confesaré que creo que la división que tenían entonces los españoles no era suficiente para matarse entre sí, pero que un grupúsculo de militares sin escrúpulos se aprovechó de aquella debilidad para intentar hacerse con el país. Y aquello no hizo más que profundizar la brecha que nos separaba. Pero esto ya lo veremos en el siguiente episodio. Os dejo con un texto de mi novela. El agua ascendió hacia el cielo dejando seca la tierra. La lluvia estaba a punto de dejarse caer. La primera gota iba a inaugurar lo que iba a ser una borrasca sin precedentes, tanto en el pueblo como en toda la península. La tierra agradecería el riego. El año anterior había sido el más seco del siglo. Los campos se habían agrietado. Se habían secado las lagunas. Los ríos habían dejado de fluir e Iberia no distinguía su costa de la Magrebí. Las gentes se habían bebido las lágrimas, el sudor, la sangre y las orinas hervidas. Las costureras habían utilizado solo hilo verde para recordar el color de las hojas vivas. Las reses no dieron leche y se tuvo que tomarla de almendras como hacían los viernes de Cuaresma. Todo aquello iba a cambiar aquel día de julio. Quizás esa lluvia debió aguardar 3 años. Habría lavado la sangre de las calles del país. Las Cuatro Heridas es una producción de Ser Podcast escrita y narrada por David Uclés. Producción Valentina Rojo. Realización sonora Roberto García. Canción original Isamil 9. Llegó con 3 heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Llegó con 3 heridas, con 3 heridas viene con 3 heridas yo, la del amor, la de